Emocionado de estar con ustedes, hermanos. Es la primera prédica que tengo el placer de darles en este año. Y la verdad es que agarra con sorpresas Dios, pero creo que aún así todo puede ser utilizado para su gloria. Entonces, vamos a dedicarnos el día de hoy a ver algo extremadamente importante, ¿ok? Si les dijera, hermanos, ¿qué es lo más importante que hay en sus vidas? ¿Qué dirían? Pregunta. ¿Qué es lo más importante que hay en sus vidas? Alguien respóndame aquí. Dios. Exacto. Por eso nuestro tema se titula ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Ok? Y justo lo que vamos a hacer es eso, recordarnos a nosotros, a nuestros corazones y predicar acá que Dios siempre tiene que tener el primer lugar. ¿Ok? No los trabajos, no los problemas, no las parejas, sino Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar leyendo la escritura y luego nos pasamos a orar y nos metemos de lleno, ¿va? La escritura del día de hoy va a ser Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, versículo 24. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Y voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas, la NBLA. ¿Ok? Entonces, si quieren seguirme letra por letra en las pantallas, si no, en sus Biblias, en la Reina Valera está perfecto, y si alguien tiene la NBLA, pues todavía mejor, síganme ahí, ¿va? Dice así, Jeremías 9, versículo 24. Dice, pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Ok? Hermanos, ¿me acompañan? Si pueden cierrar sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres tan grande y tan bueno, que nos has llamado a ser tus hijos, a aprender de ti en la Escritura, a ser hechos conforme a tu imagen, y porque el día de hoy tú nos hablas a través de ella. Ayúdanos a que este tiempo lo aprovechemos, a que no seamos simplemente gente que está en un lugar conviviendo, que no seamos gente que está leyendo sin querer ser impactados, que no seamos gente que simplemente sigue una religión, sino que seamos gente que te busca a ti, que seamos gente que quiere conocerte, que quiere amarte, que quiere gozarse en ti, y que podamos aprender a hacer eso un poco más cada día. Y esta hora la aprovechemos para eso, porque es lo único que vale la pena. Que nuestra vida se dedique a estar conociéndote y amándote, y esta hora sea también para eso, Padre. Ayuda a que no sea yo quien hable, sino que seas tú, y que las palabras lleguen a nuestros corazones, incluido el mío, y podamos estarte amando un poco más, Padre. Date a conocer a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te pido esto y confío que tú lo puedes hacer. Amén. Perfecto, hermanos. Pues vamos a hablar de quién es Dios, ¿ok? Hoy vamos a hablar de lo más importante en nuestras vidas, ¿va? Ahora, estaba viendo algo que me llamó la atención para decidir este tema, que fue básicamente, hay una serie de libros, o podría ser como un género de libros, que se conoce como teologías bíblicas, ¿ok? Es un tipo de libros que surge en bibliotecas teológicas, ¿no? Uno de estos, por ejemplo, es ¿ok? Que se llama El Rey en su belleza. Y lo que hacen esta serie de libros es que intentan definir cuál es el tema principal de la Escritura, cuál es el tema principal de la Biblia, o sea, qué se ve desde el inicio hasta el final dentro de la Escritura, ¿ok? Y he visto una gran cantidad de libros como ¿no? Por ejemplo, que dice que el tema principal de la Escritura es el reino de Dios, o sea, Dios gobernando, ¿no? Hay otros que hablan acerca de la soberanía de Dios, otro, el amor de Dios, otro, la salvación de Dios, y dicen ese es el tema principal de la Escritura, ¿no? Pero nótese que son varios temas los que están ahí, pero hay una cosa que siempre está en común, que tiene que ver con Dios. Eso es lo que tenemos que ver nosotros siempre, pero con nuestras vidas, ¿no?
mi vida, lo que sea que esté dedicando en mi vida, tiene que estar apuntando de regreso a Dios. Y que sea así como leemos la palabra, que sea así como vamos a estudiar, que sea así como estamos nosotros hablando con amigos, diciendo de forma constante: esto es acerca de Dios, ¿sí? Ahora, en muchas ocasiones lo que pasa, sin embargo, es que perdemos un poco de vista esto, ¿sí? Y podemos llegar a cometer dos errores que veo como principales. Un primer error es que abandonamos por completo el conocimiento de Dios. Abandonamos por completo el conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Eso es que ya sea que yo, siendo cristiano, o alguien allá afuera que no es creyente, dediquen su vida a estar haciendo cualquier cosa, pero separados de Dios, ¿sí? Entonces lo abandono en favor de ¿qué? Por ejemplo, de mi trabajo. Y yo me dedico solamente a eso, solamente quiero conseguir yo dinero para poder vivir una vida de una cierta forma, que sea cómoda, ¿sí? O me dedico a mi pareja, porque lo que quiero es que yo sea el centro de la vida de alguien más y ella sea el centro de mi vida, ¿no? O me dedico a mi escuela. Y entonces ahorita todo es acerca de los exámenes que se acercan, ¿no? Abandonamos por completo el conocimiento de Dios, ¿no? Ya no está en el centro, ni siquiera está en la periferia de nuestra vida, ¿no? Y la otra es que abandonamos el conocimiento correcto de Dios, correcto de Dios. Entonces hay muchas personas que se dedican a conocer a Dios, pero a la imagen de lo que yo pienso, a la imagen de lo que yo siento, ¿sí? Y podemos ver nosotros ejemplos en el mundo, ¿no? Hay gente que son monjes y dedican su vida a esto, pero no están buscando el conocimiento de Dios, sino de un Dios que ellos crearon, o un Dios que venía en algún escrito, ¿sí? Y esos errores pueden parecer como lejanos a nosotros, pero la verdad es que no lo son. Puede estar pasando, de hecho, el mismo día de hoy. Les pongo ejemplos del primero. En el primero ya les dejé un poquito más claro. Puede ser que simplemente tengo una buena cantidad de áreas en mi vida, pero en esas áreas no existe Dios. Las decisiones que tomo están lejos de Él, ¿sí? Y las únicas decisiones que tomo con Él son en relación, por ejemplo, a cuando voy a la iglesia, cuando voy a cantar una alabanza aquí, ¿sí? Pero en la vida diaria no necesariamente está ahí envuelto, ¿no? En el segundo error, lo que puede pasar es que sí lo estoy intentando meter, pero lo quiero meter como dice la gente, con calzador, ¿no? Quiero hacerlo así como con fuerza, porque tiene que ser de la forma en la que yo quiero. Y entonces, un ejemplo, al elegir pareja, voy forzándolo para que parezca que sí es una pareja conforme a la voluntad de Dios, y no necesariamente lo es, ¿no? Una forma muy particular en la que viene esto el día de hoy es, por ejemplo, que hay varias iglesias, sin nombrar, pero hay iglesias que su forma de pensar, su teología, es una que incluye a Dios, pero Dios no es el centro. Por ejemplo, en algunas de estas tienen libros como como 7 pasos para vivir tu potencial al máximo. Entonces ahí es una iglesia la que está diciendo esto, pero el libro no es acerca de Dios, el libro es acerca de cómo alcanzas tu potencial, cómo vas a llegar tú a lo máximo, o amplía tu visión, desarrolla una autoimagen saludable. Entonces está hablando otra vez acerca de mí y de mí. Descubre el poder de tus pensamientos y tus palabras. Y otra vez, las tuyas y las tuyas, ¿sí? Entonces puede pasar que suceda este error, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir para ir en contra de eso? Necesitamos nosotros darnos cuenta que no es simplemente creo en Dios, tengo que creer en el Dios que tengo en la palabra, ¿sí? E intentar ver a Dios en la palabra, ¿sí? Al verdadero Dios de la palabra, ¿va? Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer ahorita, ¿ok? Y quiero motivarlos porque este versículo nos dice, eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, ¿sí? Dice el versículo 24, si alguien se gloríe gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. O sea, dice Dios, si tú quieres tener algo que sea el centro en tu vida
y que sea de lo que estás enorgullecido, y ojo, no orgullo, nada más, sino que sea el centro, que sea esto, que tú me conoces a mí, que tú sabes quién soy, ¿sí? Lo más importante en tu vida es cómo me conoces, dice Dios, ¿sí? Entonces aquí pregunta, ¿qué tanto conocemos nosotros a Dios? ¿Ok? Porque a Dios le importa que lo conozcas. Si pueden, vamos a ver otro versículo que respalda esta idea. Está en Job, capítulo 42, versículo 7. Job 42, versículo 7. Y les cuento un poco del contexto. Para este momento, en la historia de Job, ya hemos visto una gran cantidad de discursos, ¿ok? Han sido 5 amigos hablando. Job, 3 de sus amigos llamados Elifaz, Bildad y Zofar, y un amigo más, ¿sí? Que no vamos a mencionar ahorita, porque no tiene tanto que ver con el contexto. Pero básicamente entre estos amigos, estos 3, Elifaz, Bildad, Zofar, son los que más han estado hablando dentro de los discursos, ¿ok? Y todos ellos, incluido Job, han estado hablando acerca de Dios y han estado diciendo muchas cosas acerca de Él, ¿ok? Y para este momento Dios todavía no había hablado, ¿no? Y entonces empieza a hablar Dios. Y cuando habla empieza a decir verdades que van más allá de todo lo que dijeron todos los amigos, ¿ok? Y ya. Y parecería ser que no va a decir nada acerca de lo que dijeron ellos. Pero ¿qué creen? A Dios sí le importó qué es lo que dijeron sus amigos acerca de Dios. Y por eso va y dice estas palabras. Aquí dice, Job 42, versículo 7. Después de que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, el temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. ¿Notan la idea que está diciendo aquí? Es, a mí me importa todo lo que dijeron acerca de mí, ¿sí? Y como dijeron cosas que no eran como yo soy, estoy enojado, ¿ok? Ahora, noten las 2 ideas que les acabo de decir. Es, a Dios, 1, le agrada que tú lo conozcas bien. 2, le enoja si no lo conoces bien. Noten cómo ambas nos tendrían que llevar a, quiero conocerlo bien, para alejarme de conocerlo de una forma que lo aire y para acercarme a conocerlo de una forma que Él ame y que se vea agradable delante de sus ojos. Pero lo quiero conocer a Él, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, noten, nos motiva a Dios de 2 formas, diciéndonos, a mí me agrada y a mí me enoja, ¿sí? Y es lo que quiero que hagamos hoy. Entonces, ahora sí, Dios va y entonces dice esto y nos dice, ¿sabes qué? Y no solamente voy a decirles que gloríense en conocerme, sino voy a decirles cómo me tienen que conocer. Y entonces regresamos a Jeremías 9, versículo 24. Y Dios nos da ahí 4 palabras para conocerlo a Él. 4 palabras que vamos a utilizar el día de hoy para conocer quién es Dios. Dice así, dice, si alguien se gloría, gloríese en esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. ¿Okay? Ahí están las 4 palabras. Si puedes, dejen ahí el versículo. ¿Cuáles son las palabras? Primera palabra, yo soy el Señor, que hago misericordia. Segunda palabra, derecho. Tercera palabra, justicia en la tierra. Cuarta palabra. ¿Ok? Esas 4 palabras definen bastante bien a Dios. Vamos a verlas, ¿va? Primera palabra es Señor. Señor es la palabra Yahweh. Si ustedes tienen Reina Valera va a decir Jehová, ¿ok? Pero es la palabra Yahweh. Y si nos queremos ver más técnicos, y vale la pena, se escribe YHWH. YHWH. Nótese,
son puras consonantes y no tenemos la forma de pronunciarlo por eso, la forma exacta de pronunciarlo. La que más se acerca probablemente, Yahweh, ¿ok? Pero es YHWH. Y este nombre está cargado de significado. Entonces paso a ver un poco de este. Este nombre básicamente lo que habla es acerca de cómo es que Dios es absoluto, autoexistente e independiente. ¿Ok? Absoluto, autoexistente e independiente. Estoy seguro que alguno ya le está recordando el pasaje de Éxodo cuando lo menciona. En Éxodo capítulo 3, yo se los cuento, va y Moisés le pregunta: ¿qué nombre tengo que decir que tienes tú? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Yo soy, dice esto. Y entonces va y revela su nombre. ¿Ok? Lo que hace ahí Dios es que revela que su nombre tiene que ver con que Él es. ¿Ok? Él es. Eso es, que Él existe arriba de todas las cosas. Ha existido y existirá por siempre. Y no hay absolutamente nada de lo que Él dependa para existir. Él es el ser supremo. ¿Ok? Vamos a verlo en algunos pequeños puntos. Les voy a decir qué significa esto. El hecho de que Dios sea absoluto significa, uno, que Dios nunca tuvo un comienzo. Nunca tuvo un comienzo. ¿Ok? Yo soy. Desde siempre. Nunca comenzó a existir Dios. Siempre ha existido. Nadie hizo a Dios. Dios simplemente es y siempre fue, no tiene principio y todo lo demás sí lo tiene en Dios. ¿Sí? Según estas de las palabras de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí dice, antes del principio ya estaba Dios. Y luego Dios mismo originó el principio de todo lo demás. ¿Sí? Es la idea. Segunda cosa que nos dice esto: Dios nunca terminará. Dios nunca terminará. Nunca tuvo un comienzo, nunca tendrá un final. Dios es ese ser que desde siempre y para siempre va a continuar existiendo. Si algo más continúa existiendo por la eternidad, va a ser porque Él lo está sosteniendo. ¿Sí? Él es el único que realmente nunca terminará. ¿Ok? Tercero, no hay realidad antes de Dios. ¿Sí? No hay realidad antes de Dios. En Hechos capítulo 17 dice, en Él existimos nosotros. ¿Sí? Sin Dios no existe nada. Entonces antes de Dios, podríamos decirlo así, no existe nada. ¿Sí? Existe Dios y no existe nada fuera de Él. Cuarto, Dios es completamente independiente. Dios es completamente independiente. Piensen en sus vidas y piensen en la forma en la que ustedes existen. ¿Qué necesitas para vivir? ¿Qué necesitan? ¿Necesito comida? ¿Necesito aire? O sea, oxígeno. ¿Necesito yo vestimenta? Claro. ¿Necesito del sol? ¿Necesito yo de una camita? ¿Necesito de una casa? ¿Necesito de otra gente? Porque si no la gente se vuelve loco. ¿Qué necesita Dios para existir? Nada. Nada de nada. ¿Sí? Todas estas cosas que acabo de nombrar, todas surgen de Dios. ¿Sí? Él es el único ser independiente. No necesita que nadie lo apoye, que nadie lo aconseje, que nadie haga algo para que Él sea como es. Todo en Él existe aparte de todo lo demás. ¿Sí? Quinto, por lo mismo, todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Él es completamente independiente, pero hay implicación ahí
Todo lo demás depende de Dios. No hay un solo ser en esta tierra que no dependa de Dios. Una sola molécula que no dependa de Dios. ¿Sí? Este universo entero con sus miles de millones de galaxias, toda depende de un solo ser, de Dios. ¿Sí? Quinto. Sexto, nos dice que Dios es constante. Dios es constante. ¿Ok? Dios, como no depende de nada, como no hay nada que lo influya completamente, es completamente el mismo ayer, hoy y siempre. Dios simplemente es. Nada lo va a cambiar, nunca. Ni lo va a mejorar, ni va a hacer que empeore. Dios no está en desarrollo, no está en progreso. Tú y yo, la idea es que sigamos avanzando todos los días de nuestra vida, ¿no? Que sigamos progresando. Pero Él comenzó en perfección. Nunca nada va a hacer que cambie para bien o para mal. ¿Ok? Esa es la idea. Y uno último, séptimo, por lo mismo, Dios es la realidad más importante del universo. Dios es la realidad más importante del universo. Como Él es, y es el único que es, totalmente independiente, totalmente confiable, que nunca va a terminar y nunca empezó. Por lo mismo, Él es el ser supremo, más importante, arriba de todos. Tú y yo estamos por acá y todavía estamos cerca, ¿no? Debería ser más lejos todavía. Él es el único ser que podemos decir nosotros tiene que tener el trono del universo. Y lo tiene. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que eso importa para tu vida y para mi vida? Esto nos tiene que decir a nosotros, hermanos, que Él en verdad vale más que tú y que yo. Yo en mi vida me paso pensando en mí, hermanos. Me paso preocupándome por mí. ¿Qué va a pasar a mí mañana? ¿Qué va a suceder con mi futuro? Cuando debería estar pensando yo en Dios, el único que es importante, en verdad. ¿Sí? Por eso, cuando Dios va y nos asegura todas las cosas, así para que tú te sientas cómodo, vas a tener una vida eterna, vas a tener todo, ¿sí? Dios va y termina diciendo, y la vida eterna va a ser que tú conozcas a Dios y te la pases conociéndolo, ¿sí? Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Tú y yo deberíamos de sentirnos no solamente con un propósito, sino como en el mejor propósito que existe. No solo estamos llamados a conocer a Dios, sino que tenemos ese privilegio. No es un trabajo, es un privilegio llamado a conocerlo y alabarlo y vivir para Él por siempre. ¿Sí? Por este único ser que es. ¿Ok? Ahora, la idea no es solamente observar el nombre, no es observar también los demás. Y es que sucede algo bien importante. Cuando empezamos a pensar en todo esto, como que se empieza a sentir un poquito lejano Dios. ¿Ok? Les digo por qué. Porque no tendemos a pensar nosotros en el Ser Supremo como aquí, cercano, sino tenemos que pensar así como verlo hacia arriba. Surgen buenas actitudes, surge algo que en la Biblia se conoce como el temor de Dios, ¿no? Que hace que yo quiera arrodillarme delante de Él, que hace que yo quiera inclinarme en reverencia a Él, ¿sí? Pero en muchas ocasiones lo que sucede es que tendemos a cortar la parte de la cercanía que tiene con nosotros, ¿ok? Y para eso ayudan también las demás palabras, ¿ok? Entonces vamos a ver las demás palabras. Decía Jeremías 9, versículo 24, pues yo soy el Señor, y luego viene, que hago misericordia, derecho y justicia, ¿en dónde? En la tierra. ¿Sí? Yo soy el Señor que está arriba de todos los cielos,
pero que estoy aquí en la tierra y estoy actuando con ustedes. ¿Sí? Les doy 2 palabras que definen esto. Hay una que es trascendencia. ¿Trascendencia qué es? Trascendencia es aquello que está más allá de lo que tú y yo podemos alcanzar. Es algo lejano, es algo que está arriba. ¿Ok? Dios es trascendente. Y luego está inmanencia, inmanencia. Así igualito que trascendencia, pero se escribe inmanencia, inmanencia. ¿Ok? ¿Qué significa? Que ese Dios que está lejano y arriba de todo, está cercano y cerca de ti y de mí. ¿Sí? Dios está cercano, muy presente con su creación y especialmente con las personas que se llaman hijos. Contigo y conmigo, ahí anda. ¿Sí? Entonces, trascendencia e inmanencia. Aquí vienen las principales formas en las que está cerca de nosotros. La primera es que está como un Dios misericordioso, decía aquí el texto. Misericordioso. ¿Qué habla misericordia? Misericordia nos está hablando acerca de su amor, el amor de Dios. Esta palabra misericordia involucra, por ejemplo, su perdón. Cuando Él se acerca contigo y conmigo, cuando Él se acercó en nuestras vidas, nosotros éramos pecadores de forma completa. Tú y yo estábamos alejados de Dios. Y entonces Él viene y se acerca con su perdón. Restaura la relación que tenías tú con Él. Y una vez que está restaurada esa relación, entonces hay un amor constante que está fluyendo de Él hacia ti. ¿Sí? En Romanos capítulo 5 va y dice, se ha derramado su amor sobre ti y sobre mí. ¿Sí? Noten eso. Para que algo sea derramado era demasiado. Ya superaba todo lo que tú y yo esperábamos. Y entonces en ese derramamiento va y te cubre, te abraza, te agarra con un amor más allá de lo que puedes describir, ¿no? El Salmo 36, versículo 7, si pueden acérquense allá, ayuda para describir esto. El Salmo 36, versículo 7, porque ahí es una persona experimentando el amor de Dios. Esta persona que experimenta su misericordia, miren cómo reacciona, ¿no? Chequen. Salmos 36, versículo 7, dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Noten lo que tiene que haber movido ese corazón, ¿ok? Porque ese corazón, para decir eso, ¿ok?, que tiene que haber movido, tuvo que haber movido ese corazón a, observando este amor de Dios, decir, es algo precioso, precioso. ¿Alguna vez han dicho ustedes esa palabra, precioso? Y si sí, ¿de qué? ¿De qué lo han dicho? Yo les digo al menos uno, estando en el mar, estando observando lo grande que es, y en un atardecer empiezas a observar tú la hermosura de esto y vas y saltas a esa palabra que no dices usualmente. Qué precioso se ve esto, ¿sí? Noten que tiene que ser algo que impacte profundamente, o sea, grandemente, ¿sí? Entonces cuando va y observa esto, este amor tan grande, va y dice esa palabra, precioso, ¿sí? Quiero pensar que no es una palabra que usan ligeramente, ¿no? Es una palabra que en verdad es cuando eres impactado grandemente, ¿no? Va y dice, no solamente es precioso, sino que esto es tan precioso que me hace a mí lanzarme en busca de refugio en tu abrazo. Aquí coloca su abrazo como las sombras de tus alas, ¿no? Pero dice, los hombres se refugian ahí, se lanzan para allá, lo aman tanto, lo ven tan precioso, lo ven tan bonito, que van y se lanzan por ese abrazo.
Y otra vez colocamos la imagen. ¿Qué tan seguido ha sucedido que tú te has lanzado por el abrazo de alguien? ¿Y en qué ocasión sucede? Sucede cuando en verdad tú te sientes con esa inseguridad, esa necesidad, y tienes esa confianza tan grande con la persona, la amas tanto que vas y ahí sí, te lanzas, ¿sí? Y eso es lo que tiene con Dios y con su misericordia. Y así es como tú y yo lo tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que conocer su misericordia, es tan grande, tan preciosa, que me hace a mí lanzarme en búsqueda de Él. Lo quiero conocer porque es tan precioso para mí esto, ¿ok? Entonces ahí tenemos la primera forma en la que se relaciona con nosotros. Y como hijos de Dios, esta es una verdad, hermanos. Se ha relacionado así contigo y conmigo. Ha perdonado nuestros pecados. Nos ha abrazado en el Señor Jesucristo y nos está llamando a nosotros hijos e hijas. Y está queriendo acercarse cada día contigo para que tú estés en esta relación con Él, ¿sí? Bueno, hay que conocerlo así, ¿sí? Misericordia, misericordia. Segunda palabra, derecho, derecho, ¿ok? Esta palabra hace referencia al gobierno de Dios, el gobierno de Dios. En otras palabras, que eres el rey arriba de toda la creación. Cuando tú vas y piensas en Dios y su forma en la que está relacionándose contigo, tienes que verlo también como el rey, ¿sí? Salmo 105, versículo 7. Si pueden, acérquense conmigo. Salmo 105, versículo 7. Nos dice una verdad que tenemos que entender todos. Dios está gobernando el día de hoy arriba de toda la tierra, ¿sí? Dice, Salmo 105, versículo 7, Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Cuando se mueve una tormenta, fue porque Dios lo comandó. Cuando sale el sol, fue porque Dios lo comandó. Cuando avanza una estación a otra, fue porque Dios lo comandó, ¿sí? El hecho de que estuviera una roca en un lugar determinado fue porque Dios lo comandó, ¿sí? Y lo que está sucediendo el día de hoy, aún las partes que no se ven del todo bien, los gobiernos de las naciones, por ejemplo, aún esas cosas se encuentran en el gobierno de la poderosa mano de Dios. Él está gobernando arriba de cada una de ellas. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo entonces? Tú y yo nos tenemos que someter y decir, si Dios es el rey, va a ser entonces el rey de mi corazón. Y confiamos en su soberanía en cada circunstancia, porque no importa cómo se vean las cosas, hasta los más pequeños detalles, todos están en el gobierno de Dios, ¿sí? A mí ese conocimiento es probablemente el que más me ha impactado en mi vida como cristiano. Es lo que se conoce como la soberanía de Dios, ¿ok? Y ha sido el que más me ha impactado, porque es ese conocimiento que de forma constante regreso a Él, porque me trae esperanza. Me dice, no hay cosas que estén al azar. Cada una de las cosas que están sucediendo en tu vida y en las vidas de los demás, cada una de ellas forma parte de mi plan, ¿sí? Entonces pregunta, hermanos, ¿conoces a Dios como aquel que gobierna todas las cosas? ¿Como aquel que juzga todas las cosas? Si pueden, acompáñenme a los Salmos, capítulo 9, versículo 7. Y vamos a ver la última característica. Es misericordia, derecho y justicia. Dice Salmos 9, versículo 7, y voy a leer hasta el 8. Dice, pero el Señor permanece para siempre y ha establecido su trono para juicio. Dice este versículo. Y juzgará
al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Entonces tenemos una última característica, ¿va? Hay misericordia, hay perdón, hay amor, ya hemos derecho, Él gobierna arriba de todas las cosas, pero queda un último. Dios obra justicia. ¿Ok? ¿Qué significa justicia? Significa que Dios tiene un estándar ético, un estándar moral. Dios es en sí mismo justo, lo que es justo, ¿sí? Entonces, cuando Él hace algo, siempre hace lo que es bueno, y todo lo que no hace, no lo hace porque es malo, ¿sí? Y implicado en esto está que Dios tiene la capacidad y el derecho de juzgarnos a ti y a mí por las obras que realizamos en esta vida, ¿sí? Decía en estos versículos que leí ahorita, Dios ha establecido su trono para juicio, juzgará al mundo. Entonces hay una tercera forma en la que tenemos que conocer a Dios. Dios es aquel que observa tus acciones, mis acciones, observa tu corazón y mi corazón, y va a decir finalmente lo que hizo, lo que pensó, lo que amó, fue correcto o fue incorrecto. ¿Ok? Ahí es donde puede entrar un miedo para muchos de nosotros, porque sabes muy claramente que hay muchas cosas que tú piensas y yo pienso que no están conforme a la justicia de Dios, ¿sí? Hay muchas cosas que pensamos, que sentimos, que buscamos, que no están conforme a la justicia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que mover nuestras vidas. Tenemos que pedir perdón primero que nada. Y después de eso, el arrepentimiento consiste en pedir perdón y cambiar nuestra forma de vivir, ¿sí? Pero es la forma en la que tenemos que conocer a Dios, ¿ok? Entonces, estas son las tres palabras con las cuales se define Dios a sí mismo. Y son palabras bien importantes, bien importantes, porque resumen en cierta forma lo que es Dios. Quiero que demos unos últimos pensamientos a esto y quiero que noten algo. Dios, más allá de verse como el Todopoderoso, más allá de verse como esta persona que tiene el poder supremo, quiere que tú lo conozcas como un Dios amoroso. Quiere que tú lo conozcas como ese Dios que tiene que gobernar tu vida. Quiere que tú lo conozcas como ese Dios que decide lo que es justo y lo que no lo es. Esas son las partes que más le importan a Dios. Decía en el versículo de Jeremías 9:24, porque en estas cosas me complazco. ¿Sí? Estas son las que tienen más relevancia para mí. Entonces tú y yo tenemos que buscar conocer estas cosas y profundizar. Y no lo vamos a hacer en una hora. Hay que seguir buscando estas todos los días de nuestra vida. ¿Cómo me muestra a mí este pasaje de nuestro Dios autoexistente, nuestro Dios misericordioso, nuestro Dios soberano, nuestro Dios justo? Y continuar creciendo en eso. Traía otro libro que también quería poner de ejemplo. Este es una teología bíblica del Antiguo Testamento, ¿ok? Hay algo que me llamó mucho acerca de que es que viendo cada uno de los libros del Antiguo Testamento va y resume el mensaje de ellos. Noten cómo lo resume. Lo resume así. De Génesis dice, Génesis es acerca del Dios que crea. Éxodo es acerca del Dios que libera. Levítico es acerca del Dios que es santo. Números es acerca del Dios que espera fidelidad. Deuteronomio es acerca del Dios que renueva la relación. Josué es acerca del Dios que da descanso. Jueces es acerca del Dios que disciplina. Y así continúa cada uno. Y si notan, en cada uno de esos libros está viendo quién es Dios. Y va siendo un eco de lo que acabamos de observar. Como es justo, disciplina. Como es misericordioso, da descanso. Como es soberano, crea.
Y continúan así, ese mismo eco en todos los libros y en todos los pasajes. Y tú y yo tenemos una gran Biblia para seguir conociendo a Dios de estas formas. Pero tenemos que hacer, ¿sí? Y tenemos que cuidar algo, hermanos, que no solo sea conocer de Dios, sino que sea conocer a Dios. ¿Ok? Porque la Biblia hace muy claro, hay una diferencia bien grandota entre que tú entiendas acerca de Dios y tú tengas una relación con Dios. Y la que queremos es la segunda, ¿sí? Que lo que en verdad estoy conociendo yo, que estos libros, en mi caso, me sirvan para más que solamente saber, y sirvan para que mi relación con Dios esté creciendo y tenga fruto, ¿sí? Tú y yo tenemos que poder hacer eso y seguir el ejemplo de la Escritura. Uno de los salmos que más me impactó en esto, ya con ese termino, Salmos 23, versículo 1. Y chequen este pensamiento tan chiquito. Lo escuché de un pastor en una ocasión, pero me encantó. Salmos capítulo 23, versículo 1, lo voy a leer. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, el pensamiento que decía este pastor de iglesia decía: noten que David conocía a Dios. No solamente conocía acerca de Dios, no solo decía el Señor es el pastor, sino que él decía el Señor es mi pastor, es mío y yo soy suyo. Y hay una relación entre nosotros dos que es profunda, que hace que para mí nada me falte. Y eso es lo que quiero que podamos decir nosotros, ¿no? Dios es mi Dios. Y podamos decir eso nosotros, ¿sí? Hay que poder hacerlo, hermanos. Entonces vamos a orarle a Dios que lo que vamos conociendo de Él vaya creciendo esa relación y sea algo personal en tu vida y mi vida. Bueno, si pueden, acompáñenme. Padre, gracias porque tú te has dado a conocer, porque tú te has revelado a través de tu escritura y nos has mostrado quién eres tú en tus acciones, en tus pensamientos que has dado a conocer a través de esta palabra. Ayúdanos a que nos lo tomemos en serio y que no solamente aprendamos acerca de lo que has hecho o de lo que has dicho, sino que te escuchemos a ti mismo hablando a cada uno de nuestros corazones, que escuchemos cómo es que tú nos llamas en tu palabra y en las vidas de cada uno de estos héroes de la fe, que tú vas y las utilizas como intermediarios para que te escuchemos a ti. Ayúdanos a que nosotros no seamos gente que solamente viene a entender ideas, que viene a buscar una comunidad, que viene a buscar palabras de autoayuda, sino seamos gente que en verdad busca crecer en un conocimiento de ti. Tú sé quien está revelando eso a nuestros corazones, y que esas palabras que son poco para el mundo sean para nosotros un tesoro que guardemos cuidadosamente en cada uno de nuestros corazones, que anhelemos cada día verte un poco más claro y que dependamos por completo de tu Espíritu para que nos dé a conocer quién eres tú. Padre, nosotros somos ciegos y necesitamos de tu ayuda para que todo esto sea una realidad que se asienta en nuestros corazones. Ayúdanos a conocerte más profundamente y ser asombrados por ti y por tu amor, ser conmovidos por tu perdón
ser humillados por tu majestad, ser levantados en adoración y quedarnos buscándote de forma constante todos los días de nuestra vida. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que eso es lo más importante de nuestras vidas. Gracias porque tú no nos abandonas, Padre. Tú eres digno de ser glorificado hoy. Pero no hay nada en mi carne, que tenga la fuerza, ni la sabiduría, ni la determinación. Entonces tú ven y dámelo, para que yo con mayor placer te atesore a ti todos los días de mi vida, y que te tenga a ti como mi más profundo tesoro, y aprecie tu poder y tu sabiduría, tu amor y tu reinado sobre mí. Gracias, Padre. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús te decimos todos, amén. Hola amigos, ¿cómo están? Me gustaría que me pudieran acompañar al Salmo 51 en sus Biblias. Vamos a leer algunos versículos desde el versículo 1. Entonces los espero. Salmo 51, y si ya están ahí, vamos a comenzar. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense que en particular este tema se me hizo muy interesante, porque en este mes el Señor me permitió estar leyendo un libro acerca de la santidad de Dios, y una de las cosas que dice precisamente el autor es que conforme más vas adentrándote en conocer quién es Dios, y en particular sobre su santidad, eres más consciente de tu maldad, o por lo menos a eso te tiene que llevar, a reconocer que hemos pecado en contra de Dios. Venía corriendo. Y que necesitamos realmente arrepentirnos. Bien nos decía Jaso, hay que arrepentirnos y cambiar nuestra manera de ser. No podemos decir que dependemos de un Dios del cual no queremos obedecer y no queremos ordenar nuestros pasos delante de Él. Entonces, también sigamos leyendo en los versículos 6 en adelante. Dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ya sea que cada uno de nosotros tengamos cierto tiempo de conocer al Señor, o que tenga poco que hemos estado escuchando del Evangelio, algo que tenemos que hacer todos los días, sin importar si es reunión de jóvenes, sin importar si es domingo o es un congreso, es arrepentirnos diariamente y saber que no es en nuestras fuerzas, que no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios, y que al contrario debemos depender de Él aún para ese don del arrepentimiento. Entonces, pues vamos a orar, pedir perdón a Dios y pedirle que realmente renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Padre, gracias te damos. El día de hoy reconocemos que tú eres Dios, el día de hoy reconocemos que tú eres santo. Si no habíamos querido acercarnos, Señor, si no habíamos querido rendir nuestra vida a ti, el día de hoy, con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado que tú no desprecias, Señor,
venimos delante de ti y te pedimos que tú nos perdones, que realmente nos lleves a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser más como Jesús y realmente ser consciente de esa maldad que hay en nosotros, Señor. Que en ningún momento nos tengamos por santos, por nuestros propios medios delante de ti, Señor. Y te agradecemos por ese sacrificio redentor en la cruz que hizo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.